que hay que ver cielo, ¿no? ¿Se han visto? Sí. Si se dieron cuenta de qué color es. Es bien, ¿cómo es? Como se ve azul, pero después se ve algo oscuro, ¿no? Sí, ¿verdad? Y también me di cuenta de que dije que hay que ver una película, ¿no? Sí. ¿Sí vieron? No. Bueno, después vea. Bueno, ¿alguien quiere hablar sobre esa película? ¿Sí vio? Ese de La Shomon, película japonesa, ¿no? Que dijeron que hay que dejar tarea, ¿no? Por eso dije que hay que ver y después hay que hablar, pero ya se me olvidó también. Sí lo vi y ¿Sí? me gustó porque refleja muy bien eso que estaba contando, que cada quien tiene su propia perspectiva de las cosas. Y Ajá. aunque incluso cuando junte como todas las perspectivas no vas a tener una completa, porque aparte de que cada quien tiene cosas diferentes, cada quien va a contar lo que le conviene. Sí, entonces nadie sabe qué es la verdad. Ajá. Sí, es buena película y es muy interesante y tiene cierta relación con taoísmo, yo veo. Entonces, bueno, pues vean cuando tienen tiempo. Y pues desde hoy vamos a ver budismo. Pues me imagino que budismo es más familiar a ustedes, ¿no? Que otros dos, taoísmo o confucianismo. Aquí hay alguien que es budista, ¿no? Porque sí, aquí en México a veces sí hay budistas, ¿verdad? Y bueno, ¿qué pueden imaginar? ¿Con qué tipo de concepto surge si hablamos de budismo? ¿Si tienen alguna información sobre budismo? ¿O algún concepto que surge? ¿La meditación? Meditación, claro. Ajá. ¿Qué más? Pues alguna vez alguien me comentó que los budistas ni siquiera se consideran como una religión. Sí, eso vamos a hablar desde el principio. Antes de hablar sobre budismo bien, vamos a hablar si budismo es filosofía o religión, ¿qué es? Ajá. Pues sí, también, especialmente en Occidente, muchos piensan que budismo no es religión. Ajá. Y bueno, ¿qué más? El desapego de las cosas. Ah, exacto. ¿Eso cómo supo? Pues no sé, alguna vez Ujú. leí del budismo que pues era este príncipe que decidió renunciar a todas sus riquezas y buscar como la felicidad absoluta, que sería el nirvana, y encontró el nirvana, que era como no dejar tu mente en blanco, sino como, pues sí, encontrar la tranquilidad a través de la meditación, pero no constante de, tengo que, no sé, esforzarme por meditar 24/7, era como Ajá. fluir a su propio ritmo y no tener más de lo necesario y algo así. Sí, exacto. Bueno, sí, ya tiene bastante información sobre el budismo. Y todos sabían sobre eso, como el budismo sí se trata de apego, deseo, de la felicidad. Esos son conceptos importantes del budismo. Pues, de hecho, como dije, taoísmo, confucianismo, budismo, todos sus propósitos es igual, pues ser feliz, prácticamente. Eso tenemos que saber siempre, porque de repente como nos acercamos a los pensamientos sin saber qué es su propósito final, entonces ya nos confundemos. Porque a veces vemos, por ejemplo, confucianismo, habla sobre el ritual, habla sobre el amor, pero ¿qué es su propósito? Es ser feliz. Entonces, eso siempre tenemos que recordar. Si olvidamos eso, ya no funciona bien. ¿Se me explicó? ¿Y qué más? ¿Algún concepto de budismo? La reencarnación. La encarnación también, la encarnación, pues es un concepto muy interesante también, ¿no? Que nunca existe en Occidente. Eso no es posible, ¿verdad? Y también, pues, alguien podría hablar, pues, yoga, ¿no? Obviamente. Pero, ahorita vemos yoga qué relación tiene con el budismo. Es muy chistoso. Es muy ridículo también. Ahorita veremos por qué. Danza árabe también lo ven. ¿Perdón? En danza árabe también lo ven. Danza árabe con budismo. Podríamos imaginar, pero de verdad no tiene mucha relación. Ajá. Sí, es como yoga también. Ajá. Sí. Pero sí, es que también tenemos que pensar mucho sobre un concepto que se llama orientalismo.
¿Han escuchado sobre qué es? ¿Alguien podría explicar qué es orientalismo? No me acuerdo bueno, quien escribió de él era alguien llamado Said, bueno, se apellidaba Said, y hablaba justamente sobre las perspectivas que se están de Oriente, pero fuera de Oriente. Ajá. Sí. Las personas que son que hacen. Sí, como una perspectiva desde Occidente a Oriente. Pero es un libro, de hecho, es un libro muy importante. El libro se llama Orientalismo. Si les interesa pueden conseguir, porque es un libro muy famoso. Seguramente hay en español. En ese libro dice que como los occidentes ven Oriente, pero con sus visiones muy como misteriosas. Por ejemplo, ¿han visto una película que se llama 300? Y es una guerra entre griegos y de Persia, ¿no? Pero de Persia se ven como muy largos y luego hacen magias. Y se ven malos prácticamente. Y eso es orientalismo porque es una imaginación de Occidente. Ajá. Entonces orientalismo funciona a veces para algo bueno, pero mayor parte para algo raro o malo. Por eso también en Occidente ve budismo con esa visión rara, como budismo algo misterioso, yoga o algo de espiritualidad, pero no es así budismo de verdad. Pues vamos a ver. Este texto es parte de mi tesis. De hecho me da mucha pena, pero aquí explica más o menos sobre el budismo, por eso ya trae. Y también hay como unos cuentos y textos de Biblias de budismo. Bueno, Biblia de budismo se llama Sutra. ¿Se han escuchado? Ajá. Entonces hay como unas partes de sutras que yo considero que son importantes, por eso trae. Adelante, por favor. Aquí hay un documento. Sí, es capítulo 3 que habla sobre budismo. Bueno, esta tesis es de maestría de artes visuales, por eso esta tesis no solo habla sobre filosofía. Pues yo conecté filosofías de Asia pues, con el arte. Ajá. Bueno, es parte de mi tesis de maestría. Y pues empieza con historia de budismo. Como expliqué, es necesario saber historia de budismo más o menos también. Pero antes de eso hablamos de eso. ¿Qué piensan? ¿Budismo es religión o filosofía? ¿Filosofía? No, ni una ni otra. ¿Por los dos? Es más como una práctica espiritual. Sí, exacto. Sí, es una práctica. Porque por eso hay meditación. Pero yo ahorita busqué en internet una encuesta de Corea, la religión de gente, dice que 20% de coreanos creen en protestantismo. Ajá, creen en Jesús. Y 17% creen en Buda. Entonces ahí sí considera como religión. Legalmente es religión, budismo. Y luego 11% catolicismo. Bueno, son católicos. Y 51% no tiene religión. Pero yo veo que sí todos tenemos religión, porque si consideramos confucianismo como religión, todos somos confucianistas. Porque saludamos manera de confucianismo y también respetamos nuestros antepasados en manera de confucianismo. Pero gente no considera confucianismo como religión. Por eso en la encuesta no dijeron que yo soy confucianista. Pero yo veo que muchos coreanos somos confucianistas. Bueno, es otra cosa. Bueno, budismo, pero yo... Bueno, antes de mi opinión, vamos a leer este. Hay un texto de un libro. Creo que es una tesis o qué. Bueno, se llama El budismo, religión, filosofía o ciencia. Hasta ciencia se puede considerar. Pero este texto, bueno, ¿alguien quiere leer este? Bueno, yo leo. ¿Así? Bueno, por favor. El budismo es reconocido de manera general como una de las grandes religiones del planeta que afirma una vía de liberación con la que intenta dar una solución espiritual al sufrimiento humano. No obstante, el budismo no es una religión teísta. En Occidente se suele asociar la religión con la necesidad en la creencia en una divinidad,
y por patrones culturales de este tipo muy influenciados por las religiones abrámicas. Muchas personas tienden a ver el budismo como una filosofía, pero a pesar de que el budismo no postula la existencia de un Dios como última explicación de la realidad en el que se debe creer, y de que realice indagaciones muy elaboradas sobre las características y la naturaleza fundamental del ser humano y de la realidad, el budismo no puede ser considerado solamente una filosofía, ya que no es solo un mero cultivo intelectual, sino ante todo espiritual. Así, aunque el Buda rechazó el dogmatismo y la fe ciega, también distanció sus enseñanzas del trabajo de los filósofos al subrayar el valor de la propia experiencia personal directa de estas. Sin embargo, este debate sobre la naturaleza del budismo sea posiblemente un fenómeno mayoritariamente occidental, y para algunos eruditos budistas orientales, como Walpola Raula, cualquier tipo de etiquetado que le pongamos al budismo carece de importancia real alguna. A partir de finales del siglo XIX, el budismo se ha ido conociendo mejor en Occidente, donde desde entonces ha influenciado paulatinamente el pensamiento, el arte, la psicología humanista y existencial. Muchas gracias. ¿Y qué piensan? Pues sí sabe que tiene razón, ¿no? Pero de hecho, budismo, como cuando estaba vivo Hegel o Nietzsche, esos filósofos occidentales, budismo también sí, tenía su fama, cierta fama de ellos. Entonces, de hecho, unos investigadores dicen que budismo afectó a la filosofía occidental también, en cierta manera. Pero con gente común, así como nosotros, obtuvo su fama en la época de hippies. Ajá, porque, como dije, eso es orientalismo también. Pero sí hubo su cosa buena, también positiva. Pero bueno, lo que es importante es, aquí dice sobre creencia, ¿no? Yo considero que budismo es una religión porque hay creencia. Pero, ¿qué piensan? ¿Qué podría ser creencia del budismo? En la posibilidad de alcanzar la iluminación. Exactamente. Eso podemos decir, como budista, que todos somos Budas. Eso es creencia. Para esa creencia no hay explicación. No podemos, obviamente el budismo intenta de explicar por qué todos somos Budas. Es como todos somos buenos, el confucianismo igual. Pero es una creencia. Entonces eso es base. Tenemos que saber primero que el budismo acepta que todos somos Budas. Eso es gran creencia y por eso es religión. ¿Me explico? Entonces, en una religión, a lo mejor, especialmente de Occidente, creen en un Dios, ¿no? Pero en budismo creemos en nosotros mismos. Eso es budismo, como religión. Y entonces, pues, pero igual tiene muchas cosas como filosóficas porque tiene mucha relación con cultura de India. Porque en India, de verdad, la lógica y matemática, esas cosas estaban muy desarrollados, más que nosotros imaginamos. Ajá. Entonces, como, a ver, un ejemplo, en India a veces había debates de políticos para tener más poder. Ellos debatían lógicamente. Entonces, ellos no peleaban con cuchillo así, con guerra, no. De hablar de algo lógico. Entonces, ¿quién pierde? Pues mataban. Por eso desarrollaba mucho su filosofía lógicamente en India. Pero de verdad, budismo niega un poco la lógica. Eso después vemos, viendo la historia del budismo. Bueno, aquí entonces dice, Buda significa el hombre sabio. Sí, Buda no es un nombre de una persona, entonces por eso hay muchos Budas. Y el Buda que nosotros consideramos es Buda que es uno de muchos Budas, pero fue importante porque intentó de hablar con gente. Entonces es como similar a Confucio, porque yo también en confucianismo expliqué que antes de Confucio existía confucianismo, pero Confucio empezó a hablar confucianismo adaptando en nuestra vida. Por eso Buda, que consideramos el Buda, bueno, es que se llama Gautama Siddhartha, es un Buda importante. Pero hay miles de Budas. Y ustedes
tal vez no son Budas, pero tienen semillas de Budas, pueden ser Budas también en budismo. Ok, y entonces hay el hombre que creó el budismo, ahí empieza la vida de Siddhartha, ahí leemos el texto, yo leo. Pues dice que el hombre que creó el budismo, comúnmente conocido como el Buda, se llama Siddhartha Gautama. Gautama es como su apellido, y su nombre es Siddhartha. Sí, sabían sobre la historia de Siddhartha, más o menos. Bueno, entonces vamos a leer rápido. Bueno, vivió mucho antes y Siddhartha nació como un príncipe. Es algo famoso, ¿verdad? Y dicen que en historia sí es real que fue un príncipe, pero no como príncipe de una nación, porque en India había muchos países, pero no eran como países como nosotros consideramos ahorita, como México, Corea, algo así, no. A lo mejor eran como estados. Entonces eran como Gautama Siddhartha fue hijo de un como gobernador de un estado. Entonces, de acuerdo con la leyenda, cuando Siddhartha era un niño, es un hombre, pues dijo que Siddhartha va a ser un gran ley o un gran sabio. Entonces, ese viejo dijo que Siddhartha pues, tendría que elegir. Y Gautama Siddhartha eligió ser gran sabio, no un rey. Entonces, Siddhartha nació pues, debajo de un árbol. Su mamá se llama Maya. Y según no sé, aquí en México también existe, pero en Oriente existe eso, como cuando una mujer embaraza, ella misma o su familia o alguien muy cerca de ella sueña algo. Por ejemplo, mi sueño fue mi padre tuvo un sueño de mí que mi padre pescó un gran pez en un helicóptero. Entonces ese tipo de sueño considera como, entonces alguien cerca de ti va a tener un bebé. Así dice. ¿Aquí también? Sí, ¿Hay sueños así? Dentro de la mitología mexica, pero no como un sueño, sino con una pelusa de polvo que se meten en el mandil de, se me fue ahorita el nombre. Ajá. Y los hijos de la diosa a la que se le mete la pelusa, como que se dan cuenta de esto e intentan matar a la diosa, pero justo nace el hijo ya como adulto y defiende a su mamá, y si no me acuerdo, de ahí sale la diosa de la luna, que es la que está deshumanizada. Es como a lo mejor la que ahorita se me viene más a la mente cercano a eso de los sueños, justo. Sí, Sí, pero interesante. como algo más contemporáneo, sí, o sea, como que el papá o un familiar sueña como ese niño, y a veces no como latinas, pero sí. Y sí hay señoras que saben cómo reconocer por la mirada cuando hay personas que están embarazadas. No sé cómo hacen eso, pero mi abuela materna tenía eso cuando, o sea, mi mamá le pasó que estaba embarazada a mi hermana y le dijo, tú estás embarazada, no me engañas. Mi mamá no le había dicho ni a mi papá. Entonces como que sabía detectar con la mirada. Pues, ¿cómo sabes? ¿Quién sabe cómo saben las abuelas? Pero saben. Es algo interesante, ¿verdad? Ajá, sí, y especialmente con sueño. Porque también dice que como a 2-3 días le dijo, tú estás embarazada, no me engañas. Ajá. Pues ustedes también pregunten a su familia si hubo un sueño de ustedes. Tal vez podrían saber qué animal pues más relación tiene con ustedes, ¿no? Por ejemplo, en Corea sí así dice, por ejemplo, como un pez es hombre. Pues con eso también puedes saber como si va a ser niño o niña, algo así. También hay oso, conejo, hay varios animales. Bueno, Maya, la señora Maya, tuvo un sueño de elefante. Un elefante con 6, ¿cómo se llama? Dientes de elefante gigante. Colmillos, así se dice. Bueno, tenía 6 colmillos y luego entró a su estómago. Y eso fue sueño de Buda, según. Y precisamente creo que otra semana es cumpleaños de Buda. Eso no recordaba. En Corea hace una gran fiesta, una gran feria en Seúl. En el centro, como tipo hay Zócalo de Seúl. No puede entrar ningún coche y luego miles budistas caminan con sus lentes. ¿Cómo se llama? Aquí se dice como algo en chino, ¿no? Es una bola que... ¿Linterna? Ajá, sí, eso.
Es muy bonito ahí. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque va a ser un tema. Ah, bueno, sí. Soñaron que Buda iban a hacer. Bueno, sí, entonces fue su sueño y luego nació bajo de un árbol, Gautama Siddhartha. Y luego, según el mito, Buda nació, pero pudo caminar y también tenía dientes. Y luego caminó a norte 7 pasos, a sur 7 pasos. Bueno, oeste también, cada lado 7 pasos. Y luego dijo, aquí dice, ¿no? Solo estoy yo bajo el cielo y sobre el cielo. Eso dijo. Pues qué monstruo, ¿no? Pues, ¿por qué nació así? Bueno, obviamente es un mito, entonces pues, quiere decir algo, ¿no? Entonces yo aquí escribe, pues esta historia se trata de una leyenda ficticia que incluye algunas analogías, cómo se interpreta, como que las enseñanzas de Siddhartha se extenderían bajo el cielo y sobre el cielo. Y también dice, solo estoy yo, porque en budismo es muy importante yo. Por eso es importante meditación, para conocerme a mí mismo. Y en ese sentido es muy parecido con taoísmo, porque el budismo también dice sobre que tenemos que saber el proceso de nuestra mente, cómo tenemos nombre, cómo tenemos conceptos. Entonces eso ya puede entender porque ya vimos en taoísmo, ¿verdad? Casi igual a taoísmo, lo que dice el budismo. Y luego, pues en su infancia, pero bueno, como príncipe tenía muchas cosas, pero siempre tenía preguntas, ¿por qué vivimos? Pues casi todos preguntamos ese tipo, pues una vez en vida, ¿no? ¿Se han preguntado por qué vivimos? ¿Y para qué vivimos? ¿Y para qué nacimos? Sí, ¿verdad? Siddhartha tenía esa pregunta también. Pero su papá estaba muy preocupado de que su hijo, que pues tenía que ser un ley también, bueno, gobernador, pero se preguntaba cosas largas, filosóficas. Entonces su papá estaba muy preocupado, entonces daba muchas cosas para su felicidad, como mucha comida buena, tesoros, inciensos, flores. Entonces, como creció en una riqueza materialmente, pero en su mente, en su corazón siempre sentía vacío. Aquí podemos preguntar que tal vez, eso también critican confucionistas, budismo. Budismo es la religión o filosofía de los ricos. Porque si alguien que no tiene algo material suficientemente, porque si, por ejemplo, ahora yo no tengo dinero para vivir, entonces ¿cómo tengo energía para pensar por qué yo vivo? Primero tengo que comer. Si no hay riqueza, ese tipo de preguntas es muy difícil surgir. ¿Sí me explico? Por eso muchos critican que el budismo es una religión, una filosofía de los ricos o de los que tienen poderes. Porque realmente la gente no tiene energía, no tiene tiempo para preguntar ese tipo de cosas. Eso también tenemos que pensar, ¿no? Bueno, piensen si budismo es eso. Ok, entonces en su infancia fue algo buena, ¿sí, verdad? Pero luego Siddhartha tuvo una experiencia muy fuerte. Un día salió de su casa enorme de riqueza, ¿no? Y con sirviente. No sé si esa historia saben, pero esa historia es muy importante en budismo. Siddhartha va a una puerta de su reino y ve un viejo enfermo que está sufriendo. Pero como vivía en la riqueza de su casa, no sabía qué estaba haciendo ese viejo. Entonces pregunta a su gente, ¿ese viejo qué está haciendo ahí sentado como pobre? Entonces su sirviente dice a Siddhartha que es una persona enferma, por eso está sufriendo. Pero Siddhartha no sabía qué es enfermedad, porque vivía con tanta riqueza, con tanta felicidad. Entonces ahí se dio cuenta, ahí pregunta al sirviente, ¿por qué una persona se enferma? Y luego el sirviente dice a Siddhartha que todos podemos estar enfermos, usted también cuando esté viejo. Entonces Siddhartha se siente mucha tristeza.
algún día voy a estar enfermo, aunque estoy feliz ahorita mismo. Y luego va a otra puerta de su reino y ahí encuentra un viejo pero que tiene mucha edad, ni siquiera puede caminar, ni siquiera puede hablar. Entonces Siddhartha pregunta también a su sirviente también, ¿por qué esa persona está así? Entonces responde que esa persona ya tiene mucha edad, ya está cerca a su muerte. Entonces Siddhartha no sabía sobre eso tampoco. Entonces pregunta, ¿yo también voy a envejecer? Entonces obviamente dice que sí, príncipe, no manches, también. ¿Qué tipo de pregunta me está haciendo? Y luego va a otra puerta y ahí encuentra un cadáver en funeral. Y pregunta también, ¿qué es? Siddhartha pregunta así. Y luego les pone sus sirvientes que es una persona muerta. Y Siddhartha pregunta que yo también voy a morir, obviamente, ¿verdad? Y luego en otra puerta encuentra ahí una persona como monje. Entonces, pero un monje que con cara bien feliz meditando. Entonces Siddhartha pregunta también a su sirviente y pues pregunta, ¿qué es esa persona? ¿Por qué se ve así feliz? Entonces la respuesta es eso. Es un monje que está meditando. Él está pensando dónde vivimos, por lo que estamos viviendo y qué es nuestra vida y qué tenemos que hacer. Entonces Siddhartha se dio cuenta de que, eso es bueno, eso es lo que yo necesito. Pero obviamente después regresan a su casa y pues su papá obviamente no deja, porque Siddhartha pues empieza a meditar ahí en su palacio, pero su papá, que era rey, no deja. Entonces la solución de su papá fue pues hacer Siddhartha que se case con una mujer y que tenga una familia. Entonces si se casa con una princesa y luego ahí sí se sentía feliz, se olvidaba de esas preguntas. Pero después de una época ya otra vez se sintió vacío en su corazón. Como esa felicidad si es eterna, así preguntó. Entonces se dio cuenta de que no y empezó a mentar otra vez. Pero después nació su hijo. Por eso hay un cuento muy chistoso. Su hijo se llama Laula. Cuando nació su hijo, Siddhartha gritó así, ¡Laula! Y Laula significa obstáculo. Es bien cruel, ¿verdad? Y puso su nombre de su hijo, obstáculo. Sí sintió algo, entonces se quedó en su palacio con su hijo un rato, pero en fin ya escapó. En una noche ya no puedo aguantar, entonces ya se fue. Dejó su princesa y su hijo Laula. Pero su hijo Laula después se convierte en monje budista también. Y bueno, así pues Siddhartha ya pudo ser un monje, escapó de su palacio. Hasta que esa historia sí sabían todo, de Cuatro Puertas o de su hijo, o solo sabían de su vida de príncipe. ¿Sí? De las Cuatro Puertas, sí, de él, ¿o no? Bueno, Cuatro Puertas, ese cuento de Cuatro Puertas es algo muy importante, por esta vez sí. Bueno, entonces, ¿sí saben de qué pasa después de escapar su palacio? Se supone que viaja por toda India y va descubriendo la enfermedad, la pobreza y como todos los males, pero al mismo tiempo también empieza a conocer como todas las bondades, todas las cosas buenas, y se da cuenta que a través de la meditación puede afrontar todos los males con los que se va encontrando. Claro, sí, es correcto, pero lo que es importante que tenemos que saber es que Siddhartha empezó a practicar yoga. Porque en esa época los monjes sí practicaban yogas, pero yoga de esa época era así como mucho sufrimiento físico. Por ejemplo, como aguantar en fuego como 10 minutos, o aguantar como piedras calientes. Exactamente, o muchas espinas, esas cosas eran de yoga, porque para ellos en India
hinduismo existía, esa época la religión era hinduismo, y para hinduismo lo más importante es el alma, que se llama Atman, que solo se desaparece, ¿no? Pero alma, que se llama Atman, siempre existe. Entonces lo que los hinduistas tenían que aprender es como encontrar su Atman, pero a través de sufrimiento físico. Entonces Buda sí tuvo no recuerdo bien, pero creo que tuvo 2 maestros que eran más importantes en India, y sí, Siddhartha pues hizo eso también, aguantar en fuego o en piedra caliente, con espinas. Y entonces, ¿a dónde estamos? Y también ahorita quería explicar algo, pero ¿qué era? No recuerdo. Según yo, vamos por la segunda hoja. Sí, ¿verdad? Pero ya estamos en tercera. Ajá, estamos en Ajá. un arte en medio del sufrimiento físico y Sí. mental. Pero ¿qué iba a decir? Bueno, ahorita si recuerdo, diré. Bueno, entonces así que Siddhartha pues practicó yoga mucho tiempo, pero se dio cuenta de que el sufrimiento físico no es manera correcta para darse cuenta de la felicidad. Entonces ya deja de practicar yoga. Y aquí tenemos que ver que yoga no tiene relación con budismo. Al contrario, Buda negaba yoga. Por eso es muy chistoso. No sé si aquí también en Ciudad de México, pero yo he visto en Pachuca muchos como lugares de yoga tienen fotos de Buda. Híjole, eso no. Ahorita ya ustedes saben. Pero miren, la diferencia entre yoga y meditación budista, aquí explico más o menos rápidamente. Aquí yoga. ¿Alguien practica yoga? Yo. ¿Sí? Mucho tiempo. Sí. ¿Qué dicen yoga? ¿Qué es propósito? A través de ciertas poses corporales puedes empezar a controlar tu respiración, y es por lo que la unen con la idea de la meditación. ¿Cómo se ¿Ondas dice? mentales? Ajá. Vamos a cerebrales. Por ejemplo, hay un pozo y luego hay como un vaso y luego goteando. Los que practican yoga cuando están meditando, si escuchan esas gotas de agua, su cerebro mueve así. Y significa que cuando cae gotas, cuando suena. Entonces, cuando suena, su mente así, escucha. Pero de poco a poco haciendo yoga, se desaparece. Y luego, tranquilidad. Este es yoga. Pero meditación budista es... Bueno, antes de hacer eso, generalmente nuestra mente es así, con nuestro cerebro, por varios sonidos. Pero si practica yoga, así. Pero un monje budista, su cerebro funciona siempre así. Nunca está en línea. Budismo, lo importante es observar el mundo siempre y escuchar cosas siempre. Por eso yo dije que budismo tiene algo parecido a taoísmo, porque yo dije que taoísmo hay que ver cosas, hay que ver existencias sin nombre y concepto, ¿verdad? Y siempre hay que aceptar. ¿Sí me explico? Budismo igual, algo muy similar. Por eso con sonido de gotas siempre se escucha. Nunca está en tranquilidad. Eso es budismo. ¿Hasta que hay alguna pregunta o...? Bueno, eso es diferencia, por eso son diferentes, muy diferentes. Ajá. Bueno, yoga y budismo son diferentes. Y bueno, aquí también dice sobre el camino medio. No sé si se encontraron. Como abajo hay un concepto de camino medio. Eso es importante porque Buda, practicando yoga con mucho sufrimiento físicamente, se dio cuenta de que no tenemos que sufrir físicamente ni mentalmente. Hay que tener un camino medio. En coreano se llama Chungdo.
ni derecha ni izquierda. Ese concepto es muy importante para explicar qué es su método de Buda. Entonces, Buda siempre en medio. Es su manera de meditar, o es su manera de vida. Bueno, entonces se dio cuenta de eso y luego empieza a meditar, pero sin comer unos 40 días. Y luego, pues ya tenía mucha hambre y también ahí se dio cuenta de que, ¿por qué estoy sufriendo físicamente? Yo estoy buscando de verdad felicidad, por eso empecé a meditar, pero literalmente estoy sufriendo de hambre. Ya voy a dejar. Y luego come un caldo de leche con arroz. Es como leche de arroz de aquí, como un poco dulce. Y luego, otra vez, se sienta y empieza a meditar. Y en ese momento ya se da cuenta de ilusión. Todo el mundo es bonito. Y tengo que amar a todos. Y eso es la felicidad. ¿Se me explicó? Y así ya se convierte en un Buda. Y luego ya empieza a hablar su iluminación a todos. Y luego, pues en unos años, cuando tenía unos 80, ya muere. Bueno, prácticamente así es más o menos la vida de Buda. Y ya recordé lo que quería decir. No es algo importante, pero es tipo chiste. En historia hay unos años que no sabemos qué hizo Buda. Y entonces unos taoístas decían que Buda fue a China y luego estudió taoísmo. Por eso tiene algo similar a taoísmo. O sea, en serio, no, sí. Pero sabía que también que hay como unos años perdidos de Jesús, ¿no? En Biblia. Y unos budistas dicen que Jesús fue a India y aprendió budismo y sobre amor. Y también ellos dicen que como aprendió yoga también, por eso pudo salvar de crucificar. No sé si es verdad, pero es chistoso, ¿verdad? Eso quería decir. Pero igual, en ese chiste podemos ver que sus propósitos son iguales. Lo más importante es amor, pero es como felicidad. interesante los años perdidos de Jesús, porque están perdidos en la Biblia que conocemos, pero en los que llaman evangelios apócrifos sí recupera algunos años y lo que pasó durante ese periodo perdido. De hecho, están bien interesantes porque cuando los pintores ya no tenían más que pintar, se fueron a esos porque hay cosas así muy fantasiosas y entonces dijeron, órale, eso no sabía. sí, por eso hay algunos, cuando están de camino a Belén, hay algunos cuadros donde una palmera se inclina, porque en los evangelios apócrifos dice que la palmera se inclinó para que no los vieran los soldados y no los detuvieran y pudieran pasar por acá. Eso no sabía. ¿Todos sabían? Sí. Bueno, aquí yo creo que es más fácil tener esa información. Voy a buscar. Sí, son divertidos. Los del Mediterráneo son los buenos, porque inclusive los apócrifos del Mediterráneo, según yo, es donde... Pues es que es como un chisme teléfono descompuesto, esos testamentos justo, porque no es directo de un apóstol, sino es como de... Vi a Jesús por ahí, caminando, y hasta creo que un hijo o una hija le sacaron esos testamentos. Sí. Hay una novela, ¿no? De Da Vinci Code. Que habla sobre algo de vida de Jesús, ¿verdad? Y también una película muy buena. ¿Cómo se llama? Una vida de Jesús, algo así, pero... Que tiene un hijo, una hija con María Magdalena. Pero después es un sueño y luego se da cuenta de algo. El protagonista es ese actor de Estados Unidos muy famoso que su papel era Green Goblin en Spider-Man. En Spider-Man 1, primera. Bueno, no me importa mucho eso. Existe esa película también. Ok, ¿qué estamos hablando? Bueno, el camino medio. Y también aquí, bueno, voy a hablar de algo muy interesante. Aquí decía que el budismo tiene una relación con ciencia, ¿verdad? Porque las ciencias de estos días, especialmente desde Ancient Time, en física, habla mucho sobre cómo se mueven los esenciales de existencias. Por ejemplo, en videojuego,
hay un videojuego 3D. Si protagonista, bueno, hay un mundo, ¿no?, en videojuego, pero si el protagonista o jugador no está en cierto lugar, ese lugar no tiene como su forma físicamente, solo tiene datos. Porque si todos tienen datos, aunque no esté protagonista de videojuego, pues pesará mucho, ¿no?, el videojuego. Entonces, cuando el protagonista va a cierto lugar, se realiza la existencia de forma. Y unos científicos dicen que este mundo también funciona así. No sabemos que si es verdad, pero unos encontraron que, ¿cómo se llama? ¿Átomos? Ajá. Átomos, cuando nosotros vemos un objeto, se mueve. Pero cuando no vemos, está tranquilo. Entonces, ellos dicen que tal vez este mundo es como videojuego. Y por eso los científicos dicen que hay posibilidad de que este mundo es un videojuego. O es algo como tipo digital, ajá, como Matrix, literalmente. Ajá. Budismo habla mucho sobre eso. Cómo nosotros vemos las existencias y si nosotros no ponemos atención, no existe. Bueno, es algo similar al taoísmo también. ¿Me explico? Pero budismo explica eso más filosóficamente. Obviamente muchos monjes dicen que acercar al budismo como ciencia es muy peligroso, porque el budismo primero es religión, y es para nuestra vida, cómo podemos ser felices y cómo podemos amar. Pero si nos acercamos al budismo como a esa manera de ciencia, podemos malentender mucho budismo. Pero también hay muchos investigadores que piensan que el budismo es una ciencia. Bueno, ustedes piensen que es, pero yo estoy de acuerdo con los que dicen que el budismo es una religión. Yo no creo que Buda quería explicar sobre el mundo que nuestro mundo es Matrix. No creo. Buda quería explicar otra cosa, nuestra vida cotidiana. Pero es algo interesante. Bueno, Buda murió y también aquí tal vez puedo hablar sobre que, ¿sí saben que en budismo dicen, bueno, muchos monjes no comen carne? Pero Buda no decía eso. Buda decía que sí está bien comer carne, pero no mates. Si tú matas para comer, eso no está bien. Pero si alguien te invita a comer carne, hay que comer. Entonces ningún carnicero, bueno, ninguno de los que trabaja en los mataderos puede ser budista. Claro. Ajá. Pero si no mata por su ego. Por ejemplo, si es un carnicero que mata carne para que gente coma bien, eso es bueno. Buda nunca decía, Buda siempre decía lo más importante es ser amable y amar gente primero. Entonces si alguien te invita a carne y decir no, eso no es bueno. Por eso decía que está bien comer carne, solo no hay que matar por deseo de comer carne. Esto de no matar para comer podría estar ligado a lo de la idea de vivir solo con lo justo. O sea, si yo mato una vaca para nada más comer un pedacito de la vaca, pues estaría mal, ¿no? Sí. Pero entonces si yo mato una vaca y se la voy a invitar a todos mis vecinos y entre todos nos vamos a acabar la vaca y no va a quedar nada de la vaca, entonces estaría bien. Sí, claro. Okay. Ajá. De hecho, Buda murió por enfermedad de estómago, por comer carne podrida. Ajá. Como estaba muy viejo, entonces no estaba bien su cuerpo, pero alguien invitó carne, pero estaba podrida. Pero como pues Buda es Buda, entonces no rechazó, pues dijo gracias y comió y ya murió. Pero pues hay algunos monjes que, pero obviamente depende de la escuela, dicen otras cosas. Por ejemplo, hay unas escuelas de budismo que no hay que comer carne nunca. Ellos dicen que Buda murió por comer un hongo. Ajá. Pero de verdad, historia ya es verdad que Buda decía que está bien comer carne. Y de hecho yo tengo muchos amigos monjes en Corea y a veces cuando salimos comemos carne también. Bueno, así fue más o menos vida de Buda. ¿Hasta que hay alguna pregunta o...? A mí me pareció curioso su punto medio,
el camino medio me recordó el justo medio de Aristóteles, que también decía que lo que hay que buscar es un equilibrio y el punto medio. Claro, sí, es muy parecido. Tener equilibrio es literalmente. De hecho, muchos filósofos pensaban así. Es ir a un extremo, pues no es bueno. Ajá. Pues tiene razón, ¿no? Obviamente. Bueno, así fue la vida de Buda y pues ya se armó budismo como religión. Entonces primero nosotros veremos sobre el budismo temprano, cómo fue lo que decía Buda precisamente. Porque después del budismo temprano, como el budismo ya expande en toda India, entonces depende de la región, adaptando cada cultura de cada región, se convierte en otras cosas. Y entonces luego ese budismo se llama budismo Abhidharma. Abhidharma significa con muchas teorías o tesis. Por eso, como hubo muchas teorías de budismo, y luego budismo viaja a Tíbet, entonces ya se armó pues, budismo tibetano, y luego a China, y luego a Corea, y después a Japón. Entonces, después de ver el budismo temprano, nosotros ya veremos budismo zen. Pues estaría bien también ver budismo Abhidharma, pero hay muchísimas teorías, y esa época de budismo de Abhidharma ya se convierte en filosofía. Porque ahí empiezan a explicar lógicamente, filosóficamente. Pero de hecho Buda cuando estaba vivo decía que no hay que entender el budismo lógicamente. Y Buda nunca decía cosas como filosóficas. Por eso es parecido a Confucio. Hablan cosas de vida cotidiana. ¿Me explico? Bueno, el budismo temprano, ¿qué es más importante? ¿Ya encontraron dónde estamos? Ajá, ahí dice budismo temprano. Lo más importante que tenemos que saber sobre budismo temprano es un concepto que se llama 4 verdades. En coreano se dice 사성제. 4 verdades. Buda decía eso con sus conferencias. ¿Qué son? Primero, que todos estamos sufriendo. Esa es una primera verdad. Según Buda, todos estamos sufriendo. Por ejemplo, como Buda vio en su puerta de su reino, pues de todos vamos a morir, ¿no? Y de todo modo, al menos una vez vamos a enfermarnos. También, si encuentro a alguien, por ejemplo, si tengo un amigo, pero no puedo estar con mi amigo para siempre, algún día tengo que despedir. Siempre ese tipo de despedir, o enfermarse, o morir, en fin, eso es más gran sufrimiento. Siempre estamos sufriendo. Eso es primera verdad. Eso tenemos que saber. Y segunda verdad es que todos, ¿si pueden leer mi español? ¿Sí? ¿Sí están correctos? Sí. Bueno, no importa mucho. Idioma es solo idioma. Lo que tenemos que saber es lo que quiere decir Buda. Bueno, sobre eso, en budismo dice eso. Hay una luna y un sabio siempre apunta a la luna, que tenemos que ver la luna. Pero gente normal solo ve dedo. En budismo sí existe ese cuento. La luna es la verdad, ¿no? De budismo. Y dedo es idioma. Y gente solo ve idioma. Buda dice eso, pero no saben de verdad qué es la luna. Es un cuento muy importante en budismo. Por eso siempre nos tenemos que ver la luna. Por eso, aunque esté mal mi español, es solo un dedo. Bueno, todos los sufrimientos son por deseos. Ajá. Sufrimiento de morir tenemos porque deseamos la vida. Sufrimiento de despedir existe porque queremos estar con esa persona. Cualquier cosa es por deseo y apego.
Aquí podemos ver que es algo parecido al taoísmo, ¿verdad? Pero hay tercera verdad, que ese sufrimiento, los sufrimientos, se pueden desaparecer. Si es posible desaparecer el sufrimiento. Obviamente, ¿cómo? Pues quitando deseo y apegos. Y última verdad es el camino. En coreano es Tao. En tradición china también 4 verdades Tao. El Tao. Pues, el camino sería pues el camino del budismo, ¿verdad? Aquí ya podemos saber, como dije, que el budismo tiene algo muy similar al taoísmo. Trata sobre deseo y apego. Y explica cómo podemos quitar deseo y apego. Y según a través de un amor, ¿verdad? No por un amor con apego. Si podemos amar todas las existencias, ya no tenemos deseo y apego. Pero para tener ese amor, primero tenemos que quitar nuestros conceptos. Porque como vimos en taoísmo, ahí tiene mucha relación. Si tenemos conceptos, nombres, es muy difícil amar a una existencia. Por ejemplo, un popo, ya es un ejemplo que siempre digo. Una popo no podemos amar porque tenemos un concepto sobre popó. Popó es sucia, es mala. Tenemos un concepto, una idea. Si quitamos eso, podemos amar popo. Obviamente no literalmente no tenemos que amar una popo, pero digamos, un ejemplo. ¿Sí me explico? Ajá. Por eso amor es muy importante. Bueno, estas son 4 verdades que tenemos que saber sobre el budismo. Buda decía que primero tenemos que saber esas 4 verdades. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o comentario? ¿Se están de acuerdo con Buda? Si estamos sufriendo por deseos, apegos. Pero una vida sin deseo, ¿sería posible? Es que tan solo el deseo de vivir, o sea, no sé cómo explicarlo. Eso de sufrimos por la muerte porque queremos vivir, pero no me imagino a alguien que diga como, sí, ya voy a dormir, ya voy a morir, pues ya ni modo. No, o sea, siempre vamos a querer ir por más, o sea, vivir más, experimentar cosas. No creo que sea posible. A lo mejor una vida sin deseos materiales, ok, puede ser, ¿no? Como el taoísmo. Pero una vida sin deseos en general, hasta suena aburrido, suena como muy... Sí, ¿para qué vives si no tienes siquiera deseo de vivir? Igual es muy peligroso, como dijo muy bien, que si no tenemos deseo de vivir, entonces, por ejemplo, una persona puede pensar, ya mañana morimos, ¿para qué? Pues hoy muero, ya me suicidio. Budismo puede caer en esa trampa fácilmente. Pero por eso yo digo. Por ejemplo, también eso de deseos entra como en las necesidades físicas. Por ejemplo, yo tengo hambre y se me antoja una hamburguesa. Entonces, como eso también es un deseo y lo tienes que quitar y comer lo que te parezca, ¿o cómo lo manejas? Pues los monjes, según por eso, no comen cosas muy ricas. Siempre comen cosas feas. Bueno, estos días no, los monjes sí comen bien. Yo viví en un templo en una época que yo quería ser monje budista. Yo antes era muy budista, bueno, todavía soy budista, voy a templo. Pero ahí en esa época no servía muy bien comida, porque ya los jóvenes no quieren ser monjes, entonces, como ya fue un campo de unos jóvenes, entonces no servía muy bien. Entonces, estos días sí monjes viven bien, pero hay unas escuelas de budismo que los monjes solo comen nada más arroz, pues sin salsa nada, solo arroz, y luego ni tienen ropa, así como hacen ese tipo de cosas. Pero sí, quitar deseo de comer algo bueno, eso es importante en el budismo, especialmente el budismo temprano. Inclusive, bueno, o sea, ya pensándolo bien,
Eso explicaría en cierto modo las castas que se tienen en la India, ¿no? O sea, de los niveles de donde naces te quedas, y eso lo hace aún más peligroso ya llevándolo a un ámbito político, porque tienes un control muy fuerte sobre las personas de eres pobre, te quedas pobre, naces pobre, mueres pobre y te conformas porque no puedes desear más. Sí, claro, ¿sí saben qué es castas? En India todavía existe, lamentablemente. Sí, es una hegemonía muy peligrosa para políticos, pero también tenía cierta razón filosóficamente. Pero, de hecho, Buda decía que esa casta es una basura. Ajá. Por eso muchos piensan que Buda fue como alguien que tenía mucha humanidad. Porque, según yo sepa, Buda fue primer persona, primer jefe de la religión que aceptó mujeres, que fueran monjas. Ajá. Y también negaba castas, porque Buda, como dice que tenemos que quitar conceptos, nombres, todos. Ese momento podemos amar todos y todos humanos somos iguales y todos podemos ser Budas. Esa es la idea de Buda. Por eso, también como hablando de nihilismo, de suicidar, otra vez, por eso en budismo si olvidamos sobre amor a la vida, podemos caer en una trampa muy grande. Pero es que creo que también ahí se trata de, tomando el ejemplo de la compañera, es si no comer la hamburguesa te hace sentir mal, entonces ahí sí no, o sea, sí te está dando un sufrimiento. Pero si comer la hamburguesa o comerte una pizza o comerte un mango te da igual, entonces podrías comerte la hamburguesa porque no te está generando un apego per se comer eso. Sí. Entonces también la idea es que no tienes que quitarte todo si eso no te está haciendo, o sea, si no tenerlo te hace sufrir. Exactamente, por eso está bien comer hamburguesa, está bien comer pizza, pero no hay que tener apego, porque después de comer hamburguesa, quiero más. Eso no está bien. Entonces, lo que quiere decir Buda es como, hay que disfrutar el presente. Es eso, ni de pasado ni de futuro, presente. Por eso siempre en budismo lo importante es vivir en presente y ver presente. Pero para eso tenemos que quitar conceptos sin nombres. Y sobre eso veremos más en budismo zen. De hecho, como en budismo temprano, Buda no explicaba bien sobre eso. ¿Cómo? Por eso es muy similar con Confucio. ¿Se me explicó? Bueno, hasta aquí, ¿algún comentario o pregunta? ¿Y se desarrollaron en el mismo periodo? ¿Cuál es? El confucianismo y el budismo. Casi. Ajá. Por eso hay, como en conceptos de filosofía, hay, no recuerdo cómo se llama muy bien, creo que se llama como época de ruedas. Porque Buda, Confucio y Aristóteles y ¿quién más? Jesús no tiene mucha diferencia de época. Bueno, Jesús poco más después, porque Buda con 500 años más antes que Jesús, pero como los pensamientos importantes que tenemos no nacieron en épocas muy distintas, pues esa se llama época de rueda en historia. Confucio y por eso hay ese chiste que Buda fue a China y aprendió taoísmo de Lao Tzu, porque vivieron como época similar. Y bueno, y también algún comentario o pregunta. Ya pueden entonces saber cómo fue la vida de Buda y cómo nació el budismo más o menos. No está difícil, ¿verdad? Se verá en budismo zen. Porque igual pasa en confucianismo, ¿no? En Confucio, sí, entendemos que tenemos que amar padres. Luego, híjole. Ok. También Buda decía que sobre obsesión y posesión. En otra página hay una figura. Aquí hay un documento, ¿sí, Álvaro? ¿Ya puedo borrar 4 verdades?
Pero ¿qué tal si es interesante que taoísmo o confucianismo? ¿Cómo ven budismo? Es un poco complementario al Tao, porque creo que la parte de la meditación del budismo ayuda a hacer prácticas las enseñanzas del Tao. Claro, sí. Por eso se pudieron combinar bien en China y nació budismo zen así. Son muy similares. Y también pasó eso porque en China cuando importaron budismo, pues obviamente tenían que traducir, ¿no? O sea, era sánscrito, su idioma de budismo. Entonces, para traducir budismo a chino, usaron conceptos de taoísmo. Como usaron Tao, ese tipo de concepto, obscuridad, porque son parecidos. Bueno, eso también es lo importante, lo que quiero decir. La felicidad es abajo, obsesión, ¿cómo se escribe? A ver, obsesión y después posesión. Eso sí pueden entender qué quiere decir. Por ejemplo, es fácil, ¿verdad? Si yo quiero algo 100, pero si tengo 70, mi felicidad es 70. ¿Sí me explico? Por ejemplo, una felicidad, pues no es bueno así, no es buen ejemplo, pero para entender bien, ponemos a la felicidad número, pero la felicidad máxima es 100. ¿Okay? 100 puntos. Entonces aquí 100 puntos ponemos. Pero, por ejemplo, una hamburguesa me da 50 puntos de felicidad. Ajá. Pero si no tengo, ese 50 no existe, ¿verdad? O si tengo una hamburguesa, pero más o menos, entonces no llega a 50, solo a 30. Entonces solo tengo 30% de 100. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico más? Sí. O sea, es como el anhelo de querer tener algo y ya cuando lo tenemos ya no nos da el mismo como sentimiento. También sí. Bueno, otro ejemplo. Por ejemplo, ¿qué le gusta? ¿Qué le da felicidad? El pollo a la naranja. ¿Y cuántos tacos le puede llenarse? ¿O el pollo entero? Como una pieza. Una pieza, por ejemplo, pierna. Se llena con pierna. Pero tuvo que compartir con alguien pierna. Entonces solo tiene mitad. Por eso, por ejemplo, ponemos su punto. Por ejemplo, su pollo tiene 100 puntos. Es felicidad máxima. Obviamente no es así, yo sé, pero es su felicidad máxima con pollo. Pero por no tener mitad de pierna, porque compartió a alguien, entonces solo tiene 50% de pierna. Entonces su felicidad fue 100, pero su pollo, por tener solo mitad, solo tiene 50 puntos. Entonces su felicidad no llega a máximo, solo tiene 50 felicidad, 50%. ¿Ahora se entiende? Ajá. Como así es la felicidad. Entonces, pero el problema es que no es posible llenar 100 siempre. Porque como dije, por ejemplo, estar con mi amigo me da felicidad, eso me da como unos 50 puntos. Pero algún día tengo que despertar, despedirme, ¿no? No puedo estar con ese amigo siempre. Entonces, ese punto ya 50% de mi felicidad se va. Entonces, llenar 100 puntos de la felicidad nunca es posible. Porque de todo modo vamos a morir. Ese momento ya se va todo. Entonces, llenar felicidad nunca es posible. Entonces, lo que pensó Buda es, entonces, si no podemos subir este número, bajamos este número. Si mi felicidad solo es un punto, y si mi pollo me da 50, pues ya estoy súper feliz. Y aunque se va, pues ya está. ¿Sí me explico? Entonces hay que quitar obsesión. Eso es lo que quiere decir Buda. Pero el budismo, igual y no lo estoy entendiendo bien, pero es también esta idea de que si solamente estás en el aquí y en el ahora, puedes disfrutar, o sea, aunque
el pollo puede ser 100 en este momento y si tengo el pollo completo, tengo ese 100 en este punto y aunque luego ya me llene y luego mi próximo 100 va a ser ir al cine, si logro ir al cine, entonces sí puedo estar no continuamente en un estado de felicidad, pero sí en un estado de completud. Claro, obviamente es buen punto. Obviamente no podemos vivir sin obsesión. Aquí lo que quiere decir es que el número de obsesión siempre tiene que cambiar, depende de situación en presente. Por ejemplo, ir al cine, ese momento, pues es mi obsesión y tal vez tiene 50 puntos y ver por película, pues ya me llené 50 puntos, ya estoy feliz. Pero después de película ya hay que dejar eso. No podemos vivir siempre con obsesión de ver película o ir al cine. Después de ir al cine, ya adiós. Entonces, igual como taoísmo, yo dije que es como un visitante de nuestra mente, ¿no? Un concepto viene y luego tenemos que recibir bien, pero después adiós. Entonces, con obsesión tenemos que ser igual así. Una obsesión es un visitante de nuestra mente y después llenar adiós. No podemos vivir con esa obsesión o ese deseo o ese apego toda la vida. ¿Sí me explico? ¿Hasta aquí algún comentario o pregunta? Adelante. Bueno, respecto a lo del pollo yo me quedé, pues yo no lo vería como puntos. Yo creo que aunque tuviste la mitad de la pieza, ve lo que lo tuviste. O sea, velo como el 100 porque lo tuviste, porque pudiste no haberlo tenido. Entonces fue poco, pero lo tuviste. ¿Perdón? Fue poco, pero lo tuviste. Ajá. Pudiste no haber tenido el pollo, entonces yo lo vería como También, 100, ajá. Eso es posible también tener sentimiento de gracias con poco. Ajá. Obviamente eso por eso es importante como, sí, algo decir gracias, como un sentimiento de gracias a la vida y a todos. Ajá. Eso es buen punto del budismo también. Pero obviamente como yo expliqué, para tener esa gracia o también siempre cambiar esa obsesión, lo que tenemos que hacer es quitar el concepto y nuestros nombres, ideas. Por eso en budismo temprano también un concepto muy importante es el vacío. En coreano se dice kum. Es un concepto que usamos en vida cotidiana mucho también. En chino escribe así. Y en español significa vacío. De hecho, vamos a hablar sobre vacío en budismo zen más, pero hablando de eso ahorita explico un poco. Muchos piensan que el budismo habla sobre vacío, que todo el mundo está vacío, por eso cae a nihilidad, como ya todos vamos a morir ya. Pero no es así. El mundo se está lleno de existencia siempre. ¿Cómo está vacío? Yo existo. Un árbol existe, yo veo, yo puedo sentir. El mundo está lleno, pero lo que está vacío o lo que tiene que estar vacío es nuestra mente. Nuestra mente, por ejemplo, nuestra mente es un cuarto. Los conceptos, los pensamientos se habitan en ese cuarto. Pero si ese cuarto está muy lleno, ya no podemos recibir más. Por eso hay que vaciar el cuarto para recibir. Igual, recibir, decir adiós, tenemos que aprender eso. Como en taoísmo decía que es como como un valle. ¿Sí me explico? Budismo está muy como, budismo. Están pensando mucho, están meditando, ¿sí? Como, ya somos momias budistas. Es que está más relajado, pero si lo piensas es como más complicado porque como en este sistema que vivimos nos está condicionado a tener más cosas y que claro. más cosas tengas, o sea, es mejor, es como que quizá ahorita es un poco más complicado que cuando surgió, ¿no? Porque como que todo te condiciona que tengas cosas para poder vivir como mejor. Claro, como ese tipo de pensamiento, si adaptamos en nuestra vida cotidiana, es complicado. Por eso, los monjes viven en montañas, en Corea Norte, en Asia. Hay varias razones políticas también, pero sí, normalmente viven en montañas. Entonces, hay un debate entre los monjes y también unos investigadores dicen que
Ustedes los monjes hablan de sobre vacío, esas cosas, pero viven en montaña, obviamente es más fácil. Pero ¿cómo podemos adaptar esa idea viviendo en esta vida de humanos? Ustedes piensen, yo no sé tampoco. Pero sí, es complicado. Pero según Buda, decía que sí podemos vivir en vida cotidiana, siempre pues quitando obsesión y siempre viviendo presente. Eso fue solución de Buda. Pero igual este Buda decía que hay que ser monjes todos. Sí, de cierta manera. Por eso todavía ahí podemos criticar el budismo, que el budismo no es un pensamiento adecuado para nuestra vida cotidiana. Porque primero, esas preguntas son de ricos, son los que tienen recursos. Y segundo, pues si vives solo ahí en montaña, pues ¿quién no puede hacer eso? Es una buena crítica sobre el budismo. Diga, por favor. Hablaba de que verlo, o sea, que no se tiene el 100%, o sea, que hay que ser agradecidos. Entonces, si uno lo ve como conformismo, ¿está mal? O sea, como pues ya que pues me tengo que conformar con esto, Ajá. En vez de ser como agradecido, ¿está mal? Pues no está mal, pero sería, esa actitud está bien, pero sería dependiendo de su sentimiento. Ajá. Por eso siempre lo más importante del budismo es amor. Ajá. Pero en ese amor, en coreano se dice chabi. Bueno, muchos saben coreano, ¿verdad? Sí, saben que es sarang, amor. Pero chabi es mismo amor, bueno, es un amor también, pero es distinto a sarang. Es un amor más parecido a como un amor de madre, como taoísmo. Y también se puede considerar como compasión y piedad. Por eso, de hecho, en budismo, Buda es muy importante también, pero muchos templos tienen pinturas de una como tipo mujer que se llama Bodhisattva, no sé si han escuchado. Normalmente es una mujer y tiene como esa compasión, piedad. Entonces, como religión, su función de Bodhisattva es muy parecido a Virgen. Entonces, ahí sí budismo es muy religioso. ¿Me explico? Ahora, tenemos 2 semanas más, ¿verdad? Sobre budismo. Bueno, todavía tenemos que hablar sobre budismo temprano un poco, ya más concreto y ya más como filosóficamente, pero yo creo que hoy ya no nos da tiempo. Pero otra semana hablamos más sobre cómo quitamos cómo podemos saber bien esas 4 verdades y cómo podemos quitar obsesión. Y hasta que hay una pregunta, un comentario. De hecho, budismo sí funciona como religión en Corea. Estamos hablando budismo como filosofía de verdad. Pero en Corea sí hay muchas personas que piden sus deseos a Buda. Como antes de un examen, pues la gente va al templo. ¿Pero qué pensaría Buda sobre eso? Que debe quitarse ese deseo, si no lo tiene debe dejarlo ir y buscar otra cosa que lo haga sentir bien. Tal vez, pero yo pienso que si Buda diría que si tienes examen, sí haz tu mejor. Pero después, ese examen ya no te molesta. No sufras por examen. Tal vez así diría. O que pienses en qué te beneficia a ti y a los demás También, que te vaya bien en ese examen. Exactamente, ¿por qué quieres ese examen? ¿Por qué quieres ese examen? Si su razón es como solo dominar a otras personas, algo así, es como si es una razón egocéntrico, pues Buda diría que no. Pero también sobre muerto. Buda sí acepta que es un sufrimiento morir. Pero hay un cuento de budismo temprano. Una señora, una mujer, tenía un bebé, pero muere.
Entonces busca Buda, porque según en Biblia, Sutra de Buda, Buda tenía poder de milagro, ¿no? Podía hacer fuego, algo así. Entonces esa mujer busca a Buda y luego dice, usted tiene un poder de milagro y usted es un sabio, por favor, pues que le viva mi hijo, mi bebé, estoy muy triste. Entonces Buda dice, sí puedo, pero si encuentras 5 semillas de 5 familias que nadie ha muerto. ¿Sí me explico? Como 5 familias que no tienen su miembro, que nadie ha muerto en su familia. Ajá. Entonces esa mujer ya busca muchas familias en su pueblo. No existe una familia sin muerto, siempre hay alguien muerto. Entonces esa mujer ya se da cuenta de algo y luego ya se convierte en monja. Ajá. Eso es concepto de muerte sobre de budismo. ¿Sí me explico? Ajá. Es algo triste, pero no hay que tener apego con la vida, porque todos morimos, es verdad. Pero si aceptamos eso, todos morimos, ya somos felices. Bueno, obviamente no. Es que es eso, es difícil adaptar esa idea. Pero es un poco como la idea de los estoicos del memento mori, que si tienes presente a cada momento que te vas a morir, disfrutas más tu vida porque sabes que no es para siempre. Claro, sí, por eso presente es muy importante. Estamos vivos ahora, estamos sufriendo por las muertes que no han venido. Entonces primero tenemos que disfrutar la vida. Y también tal vez llega ese momento de morir, pero si solo estoy en presente ese momento de morir, no es sufrimiento, porque vida es pasada. Entonces hay que adaptar como morir, que yo muera, como parte de la naturaleza. Entonces si no tenemos apego de pasado y de futuro que va a venir, y solo vemos el presente, el morir, no es algo triste. Esa es la idea de Buda. Pero sí, obviamente para sentir eso es difícil. Por eso es necesario meditar y estudiar. Pero Buda también se siente tristeza, obviamente. Cuando murió su estudiante, se sintió triste. Pero solo en ese momento. Después ya no hay apego, no hay deseo. Solo sintió presente de morir. ¿Sí me explico? Entonces, según esto, ¿no está mal sentir cosas? ¿El problema es que te quedes ahí? Exactamente, sentir está bien, pero no hay que quedarnos en ese sentimiento. Entonces, acá no viene el problema, por ejemplo, si tienes coraje con alguien o algo así. Eso está bien, pero también Buda decía que si llegamos a alguna meditación, ya no sentimos coraje tampoco. Ajá. Entonces, como en nivel bajo de meditación, tal vez podemos sentir coraje, pero está bien, pero después de sentir coraje ya hay que dejar que fluya el sentimiento. Pero en cierto nivel ya ni sentimos coraje, enojo, nada, solo amor. Pero entonces, o sea, el fin es, a través de la meditación, quitarnos los conceptos y amar, ¿no?, a todos. Pero entonces, ¿cuál es? Bueno, nos había dicho como que no era como ni el yoga ni... ¿Qué otra cosa nos había dicho? El yoga y el budismo. O sea, el budismo y las... De meditación. Ajá. La meditación. Pero entonces, ¿cuál es el punto medio? Porque, por ejemplo, para mí yo siento como que el punto medio es como que entre una cosa buena y la mala y así, ¿no? Entre esas dos cosas. Pero si llegamos solamente a estar, o sea, que sería como un ideal hacer todos meditación y estar solo como en el punto bueno, entonces, ¿dónde estaría el punto medio? Ese sentido es muy buen punto. Ese sentido, bueno, explique más o menos, pero a ver. Gente normal, por ejemplo, hay muchos ruidos, ¿verdad? De repente escucho y de repente no escucho. Entonces, nuestra mente es así, de repente, y luego así de repente, porque tal vez estamos pensando en hamburguesa, así. Y luego de repente, un sonido, y luego así.
como no hay pues regla. Ajá. De yoga es así, como dije. Tranquilidad eterna. Lo que quiere decir budismo es, con todo sonido, estar despierto, con mente. Entonces no de repente así, tampoco de repente como escuchar, siempre todo así. Y eso quiere decir estar en presente. Porque este presente, porque yo estoy presente, puedo escuchar todo. Por eso la meditación budista es sentarse y cerrar ojo y abrir oreja y escuchar, intentar de escuchar todo. No cerrar todo como yoga. Siempre hay que como abrir oreja, pero esa experiencia es muy difícil explicar con idioma, porque yo como cuando vi el templo sí sentía como de repente escuchaba todo y luego sentía que como mi cuerpo estaba como en medio de espacio. Entonces eso también los científicos ya se dieron cuenta que es verdad, se siente algo aquí atrás del cuello, sale una hormona, es parecido a dopamina, que se siente amor a todos. Eso se dice por eso hormona de compasión. ¿Sí es hormona? ¿Sí? Ajá. ¿Sí? Bueno, sí, cuando está en meditación muy profundamente, cuando se escucha todo, es mi experiencia, me sentí como algo dentro del cuello. Esa época no sé qué era, pero después leí un libro de un científico que decía que es por una hormona que se siente en el cuerpo, cuando alguien se siente mucha compasión. Bueno, regresamos aquí. Entonces, como cada presente, ese es tiempo, ¿no? Tiempo va así. Entonces, eso quiere decir siempre estar en presente, escuchando todo. Ajá. Y luego sentir a esos como un amor. Pero también dentro de la meditación budista uno está consciente de su respiración o no. Sí, porque la respiración ayuda a concentrar a otras cosas también. Pero en vez de justo de cerrarte y de como ver a tu interior, estás viendo hacia el exterior. Exterior. Por eso el budismo no es para ver interior, al contrario. Y también la respiración es importante porque es un sonido más cerca de nosotros. Pues escuchar es importante, entonces hay que escuchar primero más cerca de nosotros. Y a través de eso podemos expandir todos los sonidos. Por eso, lo máximo nivel de meditación, ya abren ojos también los niños. Ajá, ya están abiertos ojos. Y por eso muchas esculturas de Buda, también sus ojos están medio abiertos. Porque ya ven todos. Y también aquí podemos saber por qué unas pinturas de Buda o de Bodhisattva o cosas de budismo tienen varios ojos, varias manos. ¿Sí han visto eso? Para que veamos todos, agarremos todos en presente. Por eso tienen muchas manos, muchas caras, muchas orejas. Generalmente en Asia decimos es Buda de 1000 manos. Y cada mano tiene un ojo. ¿Y ese ojo para qué? Para ver presente. Pero en budismo se cambia un poco su significado. Eso luego hablamos. Y igual, ¿saben empresa Canon? ¿Esa cámara de dónde es? Es Nikon. Canon significa un Buda. Ese Buda de 1000 ojos. Por eso se llama cámara. Para que capture bien presente. Por eso se llama Canon. Ese Buda de ojos. Bueno. En la meditación, entonces cada quien sigue como su proceso, depende de lo que esté escuchando y cómo se vaya abriendo. Sí. No hay como tienes que ser, o sea, no como reglas, sino como algún tipo de pasos para llegar a, porque todos somos diferentes, no hay nada. Sí, por eso, de hecho, hoy quería ver sobre eso. Hay como 8 maneras.
pero no son como manera exactas. Pero no sé en otros países cómo meditan, pero al menos en Corea hay pasos de meditación. Ajá, eso, bueno, no iba a hablar sobre eso, pero sí explico rápidamente. Primero es esa respiración. Entonces, primera etapa es como contar respiración. Por ejemplo, inhalar 1, exhalar 2, contar hasta 50. Esa es primera etapa. Y luego segunda, pues hasta 100. Y luego ya no hay que contar respiración, sino que escuchar cosas poco a poco. Pero también hay dos maneras de meditación. Esta es meditación más tradicional de budismo de temprano, pero en budismo zen ya hay otro tipo de meditación. Esa meditación es como pensar sobre una pregunta, porque hay varias preguntas de budismo zen. Por ejemplo, ¿el Buda es un pino? Ese tipo de pregunta. Obviamente ahorita ustedes, ¿qué? Buda, ¿por qué es un pino? Así. Pero cuando veamos budismo zen ya explico por qué Buda es un pino. Pero en budismo zen hay ese tipo de meditación. ¿Tengo que amar a la persona? Sí. Pero a través de esta meditación. No, a fuerza no es como engañarme a mí mismo. Es que eso también tenemos que entender bien. No es como engañar a mí mismo que a fuerza tengo que amar a esa persona. No. Hay que meditar y tal vez a través de meditando, tal vez puede pensar por qué esa persona hizo eso. Debe tener cierta razón, ¿no? Y luego, regresando al presente, ya, olvidar y luego ver a esa persona como esa persona. Esa es la manera del budismo. Por eso podemos amar a todos. Pero eso también es un poco tóxico, ¿no? Siento yo. ¿Tóxico en qué sentido? Bueno, no tanto como de pareja, Es como te diciendo que tomes, pero pues no Sí, que te aferres. Es que creo que Es le como estás llegar a tratando un en amarlo, a aferrarte a amarlo. Ajá, exacto. Es Ajá, como llegar a un como de, punto que ah, esa sí, persona ya no te existió. molesta, ya no importa, Fue, de que sí, si lo ya, ves, adiós, ya No te no te quiero hace hacer Exacto. daño. daño. O sea, es una Ajá, persona no que hagas- me hizo daño, ya pasó, ya fue, se le quiere porque es un humano al que tengo que amar, pero ya no forma parte de mi presente, ya fue, O sea, adiós. ya no te mueve nada. No dañar a la persona, Ajá. ¿no? No aferrarte a sentimientos sea, negativos. como no yo andar soy como, una "Ay, te persona amo", que y te tiene regalo amor, todo no voy a hacer lo que él me hizo. Sí, perdón, exactamente. No. Sí, buena explicación. No niega sentimientos. Ajá, nunca. Pero lo que es importante es que hay que estar en presente, ahora mismo. Ahora mismo. En ese momento podemos ver que todos somos Buda. De ahí me surgió una pregunta. O sea, ¿con amar a otro significa que tienes que tener cierto afecto o basta con respetar su existencia? Más bien respetar su existencia. Ajá. Sobre eso, respetar, ya veremos un poema muy importante en budismo zen. Ahí habla sobre qué es amar, qué es respetar bien. Ajá. ¿Y algo más? Yo solo quiero decir que eso suena como muy espiritualista. Bueno, igual habla de eso, de que tienes que perdonar, que tienes que amar al hermano. O sea, a pesar que es difícil, pues tienes que amar y perdonar, ¿no? Que es lo más difícil. Pero me suena muy espiritualista todo esto. Pues sí, de hecho, por eso budismo es religión. Y igual como dijo, lo que nos hace difícil perdonar es apego también, prácticamente. Por eso lo que quiere decir es hay que quitar apego y deseo. En ese sentido, muy parecido a taoísmo. Ajá. ¿Algo más? Bueno, entonces... Una tequila bien sustrana. Pero ¿cómo ven? ¿Ya quieren ser budistas? Pero mire, estamos hablando de teoría, pero vivir en templo, ser budista es algo también, porque hay ciertas cosas, por ejemplo, tienen que, como ir a misa, tienen que ir y tienen que hacer ceremonia, o por ejemplo, ¿cómo se llama? Si saludar a Buda 108 veces. Físicamente ser budista es algo. Pero es bueno. Vivir en templo es algo bueno. Yo digo que si alguien quiere ir a Corea, o una vez si va a Corea, hay programas de vivir en templo como una semana. Ajá. El templo budista, el mayor templo, tienen ese programa. Y no es tan caro, es igual como que todo mundo tendrían que hospedar, ¿no?
Entonces sería buena experiencia vivir en templo y con los monjes y dormir 10 de la noche y despertarse 4 de la mañana. Como la universidad. Bueno, entonces otra semana vemos más sobre budismo temprano. Todavía hay cosas que tenemos que ver para entender bien. Yo entiendo que todavía está poco largo budismo, pero leyendo ya van a darse cuenta más. Entonces, otra semana leemos budismo temprano un poco más y después budismo zen. Pero, ¿por qué no es una obsesión eso de levantarse a las 4 de la mañana? Obsesión de obsesión. De hecho, hoy también quería hablar sobre eso porque es obsesión de obsesión. Bueno, obsesión de quitar obsesión, algo así. Bueno, pero igual como que, hablando como si fuera esto un deseo, como que no es apegarse a algo, despertarse a las 4 de la mañana. Sí, es una obsesión, Ajá. de verdad. Eso sí es obsesión, pero al mismo tiempo no es obsesión. ¿Por qué? Veremos otra semana. Son los estados de la naturaleza, porque te despiertas al mismo tiempo que se despierta También. el mundo. Y igual, bueno, si explico más la relación de dedo, es similar, parecido a dedo. Porque si vemos, es despertarse 4 de la mañana, solo entendemos eso, es ver solo dedo. Tenemos que ver la luna, ¿qué quiere decir despertarse 4 de la mañana? ¿Se explicó? Pero eso veremos otra semana. ¿Eh? Pues, si no, ya, pues, gracias. Otra semana hablo un poco más sobre ceremonia budista. Tal vez les interesa eso, no solo teoría. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos otra semana.